Buenos días, compañeros. A continuación, a mí me correspondió el tema posibilidades y modelos. Entonces empezamos por las posibilidades, la primera es métodos que favorecen la reflexión y comunicación. La segunda sería manejar un lenguaje que sea fácil de comprender. La tercera, tener técnicas útiles para los alumnos. Y la última es siempre partir de un centro de interés. Ahora pasamos con los modelos. Entonces, como primero tenemos el modelo presagio-producto. Este nos dice o nos refiere que es cuando el docente tiene una idea y la pone en práctica con sus estudiantes y después hace una evaluación o un análisis sobre la clase que les dio y analiza el producto final sobre la clase que él dio a conocer. Tenemos también el modelo proceso-producto, que es cuando el docente analiza todo el proceso de la clase que él está elaborando y también tiene en cuenta el producto final, si es favorable o no es favorable el método que él escogió. También tenemos el modelo medicional, que es cuando el docente analiza desde principio a fin el modelo que él tomó como referente para darles la clase a los alumnos y si es favorable seguir con esta clase de modelo que él escogió para dar su clase. Y por último tenemos el modelo ecológico de análisis de aula. Este abarca la sociocultura de los estudiantes y también analiza el entorno ecológico donde ellos viven, sin salirse tanto del contexto y enriqueciéndose entre ellos mismos, aprendiendo más sobre las culturas que ellos tienen. A continuación les voy a explicar los elementos y características del PEC. Los elementos tenemos los primeros, elementos contextuales. El segundo, planteamientos ideológicos o principios de identidad. El tercero, concepción pedagógica. El cuarto, modelo organizativo estructural. Y a continuación las características. La característica, analizar el contexto socioeducativo de los grupos. La configuración de una comisión que elabore un documento sobre sus prioridades. La comisión debe ser orientada para elaborar otros planes institucionales. Y también tenemos a continuación elementos y características del PPC. Los elementos son análisis de las variables sociocontextuales, análisis de las variables psicológicas de los alumnos, prioridades, objetivos y metas para la secuenciación de contenidos, secuenciación de contenidos y criterios de evaluación, plan de atención diversal, selección de metodología, plan de evaluación del PCC, plan de información a los docentes. Y por último, tenemos las características, las cuales son tener siempre en cuenta el consejo escolar, que lo tengan previamente estipulado en la institución. El equipo directivo va a elaborar el proyecto. El consejo escolar aprueba los proyectos que se den. Con lo anterior expuesto,
se puede decir o podemos concluir que siempre se debe manejar un lenguaje adecuado, tanto estudiantes como docentes, un lenguaje que juntos entiendan y sea orientado para que todo sea en armonía. Cuando se pauten las reglas o los deberes o derechos dentro de esos planes, debemos siempre tener en cuenta los ideales o el tipo de religión o cultura que tengan los estudiantes. Siempre va a prevalecer la importancia de los ideales de cada alumno o estudiante y lo mismo de los docentes y llegar siempre a una homogeneidad de ideas sin que afectemos el espacio o los valores o principios de los otros. A continuación, Lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso fundamental y planeación de las tareas obligatorias y fundamentales que están definidas por la Ley General de Educación en el artículo 23. En el proceso de elaboración de los proyectos educativos institucionales y correspondientes planes de estudio por ciclos y niveles y áreas, los lineamientos curriculares cumplen la función de constituir referentes de apoyo y orientación para esta labor en conjunto para que la institución y los docentes puedan tener una formación íntegra y que los estudiantes se vayan por el lado de la investigación. También podemos decir que los lineamientos curriculares constituyen todo aquello que el niño quiere aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Yo les hablaré sobre las mallas de aprendizaje. Empiezo diciéndoles que estas se refieren para el fortalecimiento y actualización de la actualización curricular. Se centra en el aprendizaje de los estudiantes grado por grado. También se centra en una prueba piloto en algunas áreas como son matemáticas, lenguajes, sociales. Luego de eso pasamos a hablar sobre algunas relaciones, las cuales nos dice que se presentan de manera gráfica los conceptos que estructuran las áreas específicas que se desempeñan con los estudiantes en el aula. Luego pasamos a hablar sobre una progresión en el aprendizaje, que estas son las que se plantean una progresión enunciada, que se califican los aprendizajes y de acuerdo a cómo se desarrollan los estudiantes en el grado. Luego pasamos a hablar de la estructura como tal. En este podemos decir que se quiere obtener resultados como que aprenden los estudiantes, saber si los estudiantes sí están aprendiendo lo que se debe y cómo enseñar en el sentido de sugerencias didácticas, que sea de una manera innovadora. Luego también por último podemos hablar acerca de una introducción al grado que describe cómo se debe llegar al nivel educativo que se espera por cada estudiante. Tenemos unas consideraciones didácticas que son una serie de sugerencias que se incluyen dentro de los aprendizajes o ejemplificaciones que sean de situaciones que promueven también cómo evaluar a los estudiantes. El Ministerio de Educación continuamente ha venido trabajando para mejorar el proceso de educación escolar. Por ello ha venido desarrollando diferentes herramientas para que la calidad de aprendizaje sea mejor cada día en los niños, niñas y jóvenes en Colombia. Los DBA son derechos básicos de aprendizaje. Estas son herramientas que van dirigidas a toda la comunidad educativa para identificar los saberes que cada alumno ha de aprender en cada grado escolar, es decir, desde primero hasta 11.
Los derechos básicos vienen enlazados con los lineamientos curriculares y con los estándares básicos de competencia. Su importancia o su proceso en cada uno de ellos es que cada estudiante pueda desarrollar y llegar a cada una de las competencias que se han de desarrollar en los estándares básicos de competencia, es decir, que cada estudiante pueda alcanzar cada uno de esos logros en cada grado propuesto, desde primero hasta 11. Los derechos básicos de aprendizaje son un apoyo, también puede ser estrategias, metodologías, para que así el docente pueda tener en sí cuáles son las competencias a desarrollar cada área en cada estudiante. El tema que a mí me tocó fue proyecto de aula. El proyecto de aula es una propuesta metodológica que permite incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje al ciclo escolar. Con la propuesta, con el proyecto de aula se busca desarrollar competencias como lo es los conocimientos previos, las habilidades que tienen los alumnos y las actitudes que toman frente a la toma de alguna decisión o de enfrentar algún problema. También se dice que los alumnos y los que participan en el proyecto de aula pueden adquirir autonomía para la toma de decisiones, desarrollar conocimientos a la hora de alguna problemática y tener en cuenta las habilidades y actitudes a la hora que toman decisiones. El proyecto de aula busca fomentar el trabajo en equipo y favorecer la relación de tanto alumno con alumno como alumno con maestro. El proyecto de aula también fortalece la autoestima de las personas que hacen parte del proyecto de aula, ayuda a mejorar el liderazgo, le da seguridad a la persona para tomar decisiones, para participar, para dejar el miedo atrás y hacer parte. Busca que las personas tengan una convivencia sana y que se puedan relacionar y que puedan participar. El objetivo general del proyecto de aula es dar solución a la problemática a través de un proyecto de forma colaborativa. Bueno, yo hablaré acerca de las unidades didácticas. Las unidades didácticas es una propuesta de trabajo determinada a cierto plazo. Esas actividades están desarrolladas con el fin de establecer respuestas consecutivas con la malla curricular. Las unidades didácticas tienen en cuenta objetivos generales y específicos que se establecen en los niveles de educación inicial y educación primaria. Estos niveles desarrollan las unidades con un tiempo determinado, sin embargo no se limitan, sino aplican y extienden el plazo hacia los demás niveles educativos. Cuando hablamos de las unidades didácticas, también estamos hablando de la diversidad en la que se enfoca en el ámbito social, cultural, familiar y educativo. Estas unidades didácticas se proporcionan con una serie de elementos, las cuales les mencionaré a continuación. Hablamos acerca de unos objetivos didácticos, los cuales se proponen con el fin de que el estudiante los debe alcanzar al ser culminados. Luego hablaremos acerca de unas competencias que son las habilidades que el estudiante debe desarrollar durante dicho lapso. Pasamos a unos contenidos que son unos criterios que debe desarrollar el estudiante teniendo en cuenta sus conceptos, actitudes y demás. Luego hablamos de unos recursos que son dos. Hablamos de los personales en donde está el docente y no docente y de los organizativos donde se encuentran espaciales y temporales. Pasamos a unos estrategias que son las que se deben aplicar de forma innovadora para que el estudiante pueda interactuar en este estilo de aprendizaje. Hablamos luego de unas actividades que el estudiante debe desarrollar, debe mostrar que sea capaz de culminar con cada una de ellas. Y por último hablamos de una evaluación donde se observan los resultados obtenidos durante este proceso. Muchísimas gracias.